Hola amigos, les damos la bienvenida a este segundo envío, ya que hemos titulado Rusia, su lugar en el mundo. En la discusión política actual, en Argentina, pero sobre todo en Estados Unidos y Europa, la figura de Vladimir Putin y el rol de Rusia en el sistema internacional es un tema recurrente. Para los apologistas de Putin, la Federación Rusa, junto con Trump, en caso de ser electo presidente en noviembre, está destinada a darle forma al nuevo orden internacional que se está gestando. Por el contrario, para sus detractores, Putin es un autócrata. Con su belicosa política exterior es una amenaza para Occidente e incluso se ha llegado a decir que a partir del restablecimiento de la autoridad estatal que indudablemente Putin ha propiciado en estos últimos 24 o 25 años de gobierno de Rusia, estaríamos asistiendo a una renovada amenaza proveniente del este. Se ha creado en determinados sectores la figura nuevamente de un autócrata, de un dictador a cargo de una potencia económica y militar que amenaza los intereses, los valores, las formas de vida occidentales. En este video nos proponemos tratar de dar cuenta de aquellas características decisivas de la economía rusa y si a partir de estos fundamentos, los económicos, es posible situar al país, a la Federación Rusa, si es correcto considerarla como una potencia mundial al mismo nivel de Estados Unidos, de Japón, de Alemania o de China. Para poder entender mínimamente la Rusia actual es necesario remitirse brevemente tanto al periodo soviético y a los años de la década de 1990. Mucho de lo que ocurrió en esa etapa del siglo XX explica lo que sucede en el presente. Tomemos como punto de partida en este video la economía soviética. Su monumental entramado industrial se constituye, se construye, se edifica en dos momentos decisivos del siglo XX, en la década de 1930 y en los años posteriores a 1945, una vez que ha finalizado la Segunda Guerra Mundial. El funcionamiento económico de la Unión Soviética se va a regir de acuerdo a una planificación central, es decir, hay una propiedad estatal de los medios de producción que se administra, se gestiona de acuerdo a un plan. Este plan lo diseña, lo ejecuta y se beneficia de él la burocracia. Entonces, tenemos aquí una primera definición, un tanto esquemática, un tanto parcial, también incompleta, pero que nos es útil para poder ir avanzando. La Unión Soviética, con algunos matices, fue una economía de propiedad estatal administrada burocráticamente. Ahora bien, en 1936, León Trotsky, que ya había sido expulsado casi 10 años antes de la Unión Soviética, en esta obra, La Revolución Traicionada, advierte de dos peligros que acechaban, que amenazaban al Estado soviético. Ubiquémonos, año 1936. Un primer peligro era la amenaza de un ataque exterior. Bien, este peligro se materializó y de la peor manera cuando el 22 de junio de 1941 el eje nazifascista no solamente invade la Unión Soviética, sino que llega a las puertas de Moscú. Lo ocurrido posteriormente es más o menos conocido, no solamente los invasores fueron expulsados, sino que, por el contrario, el Ejército Rojo avanzó sobre Europa del Este y en mayo del 45 llega a las puertas de Berlín.
O sea, este peligro fue advertido no solamente por Trotsky, sino por multitud de analistas de la época. Pero también en este ensayo se da cuenta de otro tipo de amenaza que sufría el Estado y la economía soviética. La posibilidad de que la burocracia dirigente, la que efectivamente gobernaba y usufructuaba la economía planificada, centralizada y estatizada, promoviera ella misma un proceso de restauración del capitalismo, que de capa burocrática, administrativa, se transformara en clase propietaria. Y esto fue lo que va a ocurrir medio siglo más tarde. En diciembre del año 1991, los presidentes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia, los tres países más importantes de la Unión, deciden disolver la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este fue un acontecimiento de tal importancia, tan decisivo en la historia del siglo XX y cuyas consecuencias se arrastran hasta el día de hoy, que incluso el gran historiador británico Hobsbawm sostiene que con la caída de la Unión Soviética concluye el siglo XX tal cual él lo entendió y tal cual lo entendieron gran parte de los historiadores. Ahora bien, esta posibilidad que ya fue advertida en la década de 1930 se materializa, se lleva adelante a partir del año 91. La élite burocrática, en 500 días de frenéticas reformas procapitalistas, promercados, autodemolió su propio régimen. Este programa de reformas privatizadoras fue una verdadera terapia de shock. La nueva propiedad privada que nace de la enajenación, del desguace del Estado, se repartió entre aquellos allegados al poder político. Y ahí se procede a este cambio que no es un cambio menor, es un cambio cualitativo. Los burócratas de administradores de una propiedad estatal que en última instancia pertenecía a la nación, se convierten en propietarios. 7 grupos empresarios, no más de 100 familias, se apoderaron de la mayoría de los recursos del país. Y en esta suerte de repartija que es más próxima a un bandidaje que a un proceso de privatización ordenado, va a nacer la oligarquía multimillonaria rusa, los famosos oligarcas rusos que actualmente y desde hace ya muchos años son noticias en los principales medios internacionales. Y aquí es necesario hacer un punto. El capitalismo norteamericano eleva como sus mejores exponentes a aquellos empresarios que básicamente se los considera los self-made man, los hombres que se han hecho a sí mismos. Encontramos aquí a figuras como Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, Zuckerberg y otros tantos, que tienen una determinada característica. Se los destaca por su espíritu emprendedor, por su innovación, por no haber heredado fortuna de sus antepasados y que a partir de una idea brillante del tesón, del esfuerzo, inician su emprendimiento en el garaje de una casa y terminan constituyendo corporaciones de alcance global. La oligarquía rusa, que nace en la década de 1990, no puede mostrar estos antecedentes. Las fortunas siderales que obtuvieron en tan poco tiempo, en tan pocos años, se explica por esto que estamos describiendo, por haber rapiñado la propiedad estatal y por haberse beneficiado básicamente de los contactos de los lugares que ocupaban en el periodo previo, es decir, en el periodo soviético. Entonces, otro elemento que es muy importante tener en cuenta.
junto con las reformas pro mercado, pro capitalistas, la economía rusa se va a insertar en el mercado mundial. Y esta inserción va a ser completamente anárquica, sin ningún mecanismo defensivo, y lo que va a implicar para la economía del país es una desindustrialización brutal, masiva, que va a ir creando la fisonomía de una economía primaria, exportadora de recursos naturales, los hidrocarburos, y este carácter de la economía rusa que se crea en la década de 1990 perdura hasta hoy y no ha podido ser revertido en sus líneas maestras por el gobierno de Vladimir Putin. Una vez que esta terapia de shock, como hemos denominado las reformas pro mercados que se inician a partir del año 91, se estabilizan, año 1995, 1996, el panorama de la economía y de la sociedad rusa era desolador. Asistimos a un retroceso, a una regresión económica, social, cultural, que para los habitantes de esa etapa de la historia del país no tenía precedentes. Es importante ilustrar esto con algunos datos. Durante la década de 1990, en los hombres la esperanza de vida se redujo a 57 años, valores similares a los de Haití o a los de alguna república centroafricana. Se produjo un éxodo masivo de científicos, especialistas, personal calificado. En la década de 1970, la Unión Soviética tenía 1 millón de científicos. En no más de una década, el país, la Federación Rusa, perdió al 70% de sus matemáticos y al 50% de sus físicos teóricos. Solo en el rubro de producción de armamentos hubo una reducción del 82%. En 1991 el país contaba con 1.800 empresas dedicadas a la defensa y en el año 97 solo 500 estaban operativas. El nivel de debilidad económica, política y militar de un país que hasta hace unos pocos años era la segunda potencia mundial fue tal que se llegó a poner en duda la continuidad de Rusia como un Estado-nación. La amenaza de la disolución nacional se erigió como algo factible, como algo posible, como un horizonte que se podía materializar. El pueblo ruso define aquellos años de la restauración capitalista de Boris Yeltsin como presidente como los años de la humillación. Esta dinámica depredadora que conducía indefectiblemente a la disolución nacional fue contenida por Putin y su equipo gobernante. Se restableció la autoridad estatal y en esta tarea vital, decisiva para la supervivencia de Rusia, el choque, la fricción con la plutocracia dueña del país se tornó inevitable. Para espanto de los liberales bien pensantes, aquellos oligarcas que no se avinieron a la nueva autoridad presidencial fueron expropiados, fueron encarcelados o enviados a un dorado exilio londinense. A su vez, sin modificar ni revertir el nuevo perfil primario y exportador de la economía, el Estado capturó y acumuló una masiva renta petrolera y gasíferas. En 10 años, aproximadamente 1999-2008, la economía rusa creció a un promedio del 7% anual, lo que permitió mejorar las condiciones de vida mínimamente de una sociedad que venía tan golpeada. Llegados a este punto de nuestra exposición, debemos hacer algunas aclaraciones antes de avanzar en las conclusiones. Primer punto, hemos omitido, hemos pasado por alto
importantes aspectos relacionados con lo político, lo militar, la política exterior rusa. Apenas hemos profundizado sobre la naturaleza del régimen putinista, del régimen de Vladimir Putin. Y ni siquiera hemos aludido a las intervenciones militares rusas de los últimos 20 años, 25 años sobre Chechenia, sobre Georgia, sobre la República Árabe Siria y mucho menos sobre la actual intervención en Ucrania. Hemos hecho hincapié en aquella esfera estrictamente económica y a partir de una suerte de radiografía de la economía rusa podemos concluir que dicho país no forma parte del grupo económico dominante del capitalismo mundial. Por el nivel de vida de su población, por la exigua dimensión de su clase media, por su rol casi nulo en el sistema financiero internacional, por no disputar mercados, Rusia no puede ser medida, no puede ser comparada con economías como la norteamericana, la china, la japonesa o la alemana. Su inmenso territorio, sus recursos, su población ubican a este país en un eslabón intermedio junto con Brasil e India, a una distancia igual de lejana de las principales economías del planeta, pero igual de distante de los países más atrasados, más rezagados. Entonces, a partir de este diagnóstico que hacemos de la economía rusa, está claro que su gravitación en el orden internacional se explica básicamente por su poderío militar y en especial por su estatus de primera potencia nuclear. Rusia posee más bombas nucleares que Estados Unidos. Avancemos para ir finalizando. Hasta aquí nos hemos remontado a un pasado no tan remoto, siglo XX, las primeras décadas del siglo XXI, para poder comprender la situación actual de Rusia. ¿Qué podemos pronosticar haciendo abstracción, como hemos hecho, de tantas determinaciones? Que el futuro inmediato de Rusia no podrá escindirse, separarse, aislarse de la actual disputa que tiene lugar a nivel global entre Estados Unidos y China. Y les pedimos que nos permitan profundizar un poco en este punto. Desde el inicio mismo de su gobierno, Putin intentó una aproximación, un entendimiento y una cooperación con Occidente. Decenas de ejemplos ilustran esto que decimos. En el año 2014 y sobre todo en febrero del 2022, cuando se produce la invasión militar de Rusia a Ucrania, los puentes entre la Federación Rusa y aquello que denominamos Occidente se rompieron. La intransigencia norteamericana y la de sus aliados de Europa ha contribuido a un giro económico y geopolítico que puede ser decisivo a nivel global en las próximas décadas. Como decíamos, a partir del 2014 y sobre todo a partir del 2022, la Federación Rusa ha girado hacia el Asia-Pacífico, hacia China. Y aquí nos permitimos un breve comentario. La Federación Rusa, la madre patria, la Santa Rusia, un país que si lo ubicamos en un mapamundi, en un planisferio, vemos que abarca desde el Báltico hasta el Extremo Oriente, un país que tiene 9 usos horarios. Ahora, este país posee, sobre todo en la región de Siberia, una riqueza natural fabulosa, inconmensurable, no solo en cantidad, sino en variedad. Enumeremos brevemente parte de esta riqueza. Primer productor mundial de gas y segundo de petróleo, después de Arabia Saudita. Un país que tiene el 20% de los bosques del planeta.
las mayores reservas mundiales de agua dulce y oro, abundancia en diamantes, cobre, hierro, níquel, zinc y litio, todos minerales considerados críticos en la actual disputa por la primacía tecnológica entre China y los Estados Unidos. Esta riqueza, a partir justamente de este viraje que ha llevado adelante Putin, hoy está al servicio de la República Popular China. Y esto se expresa sobre todo en obras de infraestructura conjuntas que tienen un carácter monumental. Es posible, esto lo aventuramos como hipótesis, como pronóstico, esta creciente integración económica de un espacio euroasiático, sumado a la colaboración en rubros tales como el armamentístico, la industria aeroespacial y otros tantos elementos de la vida económica y política de ambos países, puede terminar decantando la balanza a favor del gigante chino. Son todos procesos que están teniendo un desarrollo actual mientras estamos hablando. Deberemos estar atentos a los próximos años, a las próximas décadas, frente a acontecimientos que son de una importancia, me atrevería a decir, histórica, universal, y que están creando un nuevo mundo, lleno de desafíos, lleno de amenazas y también lleno de posibilidades. Bueno, hasta aquí llegamos, nos veremos próximamente. Muchas gracias y les mando un saludo.